lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, Spotify, Ivo, etcétera. Y si no estás suscrito a nuestras redes sociales, te invito a que te sigas en YouTube, Ivo, Spotify, etcétera. Y hoy es para mí un placer poder entrevistar a uno de los directores con mayor futuro del cine uruguayo. Él es Manuel Facal. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, Fran, muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, es curioso que me digas que soy el futuro del cine uruguayo cuando en realidad estoy viviendo en Argentina hace ya unos años. Estoy radicado aquí, me vine con mi novia, que también es directora de cine, y estamos, bueno, intentando comenzar de nuevo, en cierta forma. Como varias veces he comenzado de nuevo mi vida, porque yo en realidad soy nacido en Suecia, y porque mis padres se fueron en los 70 durante la dictadura hacia allí, y a los 5 años me mudé a Uruguay, ahí viví la mayor parte de mi vida, pero ahora estoy viviendo en Argentina, entonces es como que, eh, nada, eso. ¿Y de dónde nace tu vocación como director de cine? Bueno, yo de chico me gustaba mucho dibujar, eh, yo me veía como en mi futuro como historietista más que como cualquier otra cosa, hasta que más o menos a los 14 años empecé como a ver la posibilidad de hacer películas, principalmente por la influencia de todos estos directores que aparecieron en ese momento como directores en ese momento independientes como Tarantino y Robert Rodríguez y Kevin Smith y tal. Eh, y era como una idea muy innovadora en ese momento porque era la idea esta de que, bueno, esta gente eran jóvenes directores que habían hecho películas con muy poco dinero, a veces con recursos propios, y, y habían como logrado trascender de cierta forma. Y esa era especialmente para alguien como yo, que vivía en un país como Uruguay, que es un país con muy poca historia. Perdón que mi gato está molestando. Un país con muy poca historia cinematográfica. De hecho, en los 90 es que empieza como más o menos a normalizarse la actividad en la industria cinematográfica, o iniciarse en realidad. Eh, y bueno, entonces ese tipo de historias que uno escuchaba eran muy inspiradoras, lo suficientemente inspiradoras como para que uno saliera a intentar hacer sus propias películas, pequeñas e independientes. Claro, la diferencia que había era que, bueno, la versión pobre de cine que teníamos en Sudamérica era filmar con video. La versión pobre de filmar en Estados Unidos era rodar en 16 milímetros, y bueno, era. Y lo que antes dividía el mundo, que era el cine y el video. Si tú filmabas en un soporte cinematográfico, aunque fuese 16 milímetros, que estaba como considerado por debajo de lo profesional, seguía siendo algo profesional que te podía abrir un montón de puertas en cuanto a distribución y festivales y etcétera. Lo que nosotros teníamos que hacer era filmar en video, VHS o en Betacam o en el formato que tuviésemos de video análogo a la mano, porque eso era lo que había. Lo cual un poco era frustrante porque no había mucha proyección posible a partir de esas películas, pero a la vez era como una libertad creativa muy grande que uno tenía cuando se ponía a filmar una película en VHS, sabiendo que aunque no la iba a ver nadie, uno se iba a sacar todas las ganas de poder hacer el cine que uno siempre soñó. Y bueno, cuando tenía 14 años, porque bueno, empecé a escribir guiones, largometrajes, un poco soñando con la idea de hacer películas, porque en ese momento, aparte, yo ni siquiera vivía en Montevideo, que es la capital de Uruguay, vivía en Maldonado, que es una ciudad del interior, y bueno, obviamente no había escuela de cine, no había formación posible, era escribir soñando en filmar, hasta que un día finalmente logré como este, juntar un grupo de gente, un guión, y me aventuré en esto de hacer una película con 20 años. Y claro, pero como ya he empezado a los 14 a escribir guiones, yo ya me sentía que era demasiado viejo, por más que suene ridículo, empezar a filmar a esa edad. Pero bueno, nada, era lo que había, entonces no quedó otra que entrar en ese recorrido. ¿Y hubo alguna película que te marcara como en tu infancia? Eh, bueno, como te decía, Pulp Fiction creo que fue, bueno, para toda una generación, ¿no? Como un antes y un después. También en cuanto a las posibilidades narrativas, ¿no? Porque la idea que uno tenía de una película cuando era chico era, bueno, aparte de que era ya limitado porque estaba limitado al mercado infantil, cualquier película que uno veía en la televisión tenía como estas estructuras rígidas, y obviamente ver una película como Pulp Fiction,
reinventaba la rueda de una forma muy alevosa, eh, abría un poco la imaginación. Pero eso es como una cosa bastante generacional. A mí, bueno, una que podría decir que quizás fue como que me llevó un paso más adelante, fue haber visto El Vengador Tóxico en la televisión cuando tenía 14 años, porque fue como un siguiente paso en el sentido que yo no sabía que era posible mostrar ese tipo de cosas en una película, ¿no? Como ese tipo de humor tan despiadado y todo ese nivel de grotesco y de violencia, pero a la vez mezclado con un humor casi infantil. Era como, este, quizás en cuanto a lo que fue la búsqueda de mi propio estilo, ese fue como un pilar importante. Entonces eres un De eso, amante de... Sí, como sí. escuchar el punk rock por primera vez, como esa cosa de, bueno, pues se puede hacer esto y lo puedes hacer tú mismo. Entonces digamos que eres un amante del cine de troma. Sí, 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 por supuesto. De hecho, yo lo conocí a Lloyd Kaufman en el 2014, que fue a Brasil a dar una conferencia y logramos que filmara la introducción de Achuras 2, que es la secuela de la película esta que estaba contando. Y sí, sí, una gran influencia. Entre muchas otras, obviamente, estoy hablando algo que me viene así a la cabeza como inmediato, pero sí. Y imagino que... ¿Has visto ya la nueva o no? La de, no salió todavía, No sale ¿no? todavía, pero están en festivales. Ah, ya están festivales. Sí, Son no, no, no. festivales. No, no, le tengo un poco de miedo. Porque siento que es una de esas películas como bastante irrepetibles en cuanto o sea, qué es lo que nos atrae a esa película, es un poco de también cómo fue hecha, las condiciones, ese tipo de cosas que son muy así sí, irrepetibles, te digo. Pero bueno, no hay que cerrarse tampoco a lo que puede Y llegar a ser. imagino que tú aprendiste cine de manera autodidacta. Sí, de hecho, bueno, o sea, como te decía, en el 2003 hicimos esta película, Achuras, con un amigo, Pablo Praino, que era como mi socio. Eh, y lo que pasó fue que después de haber terminado la película, dijimos, bueno, ahora sí vamos a estudiar cine. Y ahí nos mudamos a Montevideo, la capital, y ahí entramos en la carrera de cine, en la escuela de cine, y en realidad tuve, o sea, tuve las dos formaciones un poco, ¿no? Tuve como la formación en más de cine de guerrilla, que de hecho se seguía dando de forma paralela al mismo tiempo que estudiaba cine, eh, pero también tuve la otra formal. Y fue muy interesante este, como esa juxtaposición, ¿no? De formas de encarar el cine, que de hecho un poco también como que lo que se puede decir mi carrera como que ha ido también en las dos líneas, ¿no? Por un lado ha hecho películas como un poco más comerciales, como Relatos y Repasados, pero también nunca había abandonado la línea del cine así como más hecho realmente entre casa. Y háblanos de tu primera película, Ashura. Bueno, esa es considerada la primera película uruguaya de zombies, pero eso no es muy, o sea, suena como algo importante, pero en realidad no lo es porque en Uruguay en ese momento hacer la primera película de algo, de lo que fuese, el género que fuese, no era muy difícil porque no había muchos otros referentes. Sí teníamos un referente importante que era Ricardo Islas, que es un director eh, uruguayo que filmaba películas de terror en los años 80, también en video. Eh, pero más allá de eso, fue eso, fue como un esfuerzo que tuvimos muy grande con Pablo, con mi amigo. Eh, Básicamente queríamos demostrarnos a nosotros mismos que podíamos filmar una película eh, teniendo, bueno, un guión, un storyboard, o sea que más allá de que las condiciones eran completamente amateurs, no había un equipo real, no había director de fotografía, no había departamento de arte, no había nada de eso, pero teníamos una base sólida en cuanto a la planificación de lo que íbamos a contar. Eh, y bueno, pero claro, en el camino nos golpeamos contra todas las piedras posibles al no saber realmente nada. No sabíamos cuánto tiempo nos iba a tomar hacer la película, entonces nos tomó un año y bueno, fue casi como una especie de trampa para nuestros amigos que eran los actores, porque cuando los convocamos inicialmente se supone que iba a ser una película que se iba a filmar durante el verano, entonces parecía como algo divertido para hacer entre amigos, pero después cuando pasaba el otoño, el invierno y tenían que seguir volviendo a mi casa para filmar escenas,
ahí ya no era tan divertido. Pero bueno, en fin, gracias a la ayuda de todos ellos logramos concretar esta película, que es una película que tiene cosas muy también como de troma, si bien, o sea, es como que yo la veo hoy en día y pienso, claro, yo quería hacer algo parecido al Vengador Tóxico, en cuanto a que quería esas actuaciones completamente desbordadas, muy características de las películas de Lloyd Kaufman, pero como no sabía ni cómo dirigir a los actores, que ni siquiera eran actores, los diálogos que estaban escritos de una manera como pensadas para que fueran ejecutadas de esa manera, eh, no, como los actores no lograban hacerlo, lo hacían de una forma mucho más apagada, se da como una especie de, no sé, como un efecto medio extraño que parece como hecha mal a propósito, no sé si se entiende. Y en realidad había una intención un poco más elaborada, pero bueno, fue una de tantas cosas que fuimos aprendiendo durante el proceso, de cómo filmar todas las áreas ¿Y posibles. lograste después moverla por festivales o encontraste distribución? Y como te digo, en esa época, como realmente no había, por lo menos en Uruguay, no había un panorama, aparte de que eso, de que el mundo estaba dividido en video y cine, si tú filmabas en fílmico tenías acceso a un mundo de posibilidades, y si filmabas en video análogo estabas como condenado a la marginalidad cinematográfica. Eh, Nosotros la hicimos sabiendo que en realidad no iba a tener mucho ruedo, y de hecho tuvo una sola proyección en una convención de cómics en Montevideo en el 2005, y eso fue todo. Pero claro, después la subimos a YouTube y con los años fue ganando un poco más de adeptos gracias a la distribución online. Y también porque se ayudó con la producción de la secuela, que fue 10 años después, Achuras 2, que fue como nuestro segundo intento de hacer las cosas bien. Y creo que nos quedó un poco mejor, porque ya para esa altura ya teníamos bastante más experiencia. Y imagino que eso para ti fue una gran escuela de cine. Absolutamente, absolutamente. Eh, bueno, la experiencia más contrastante con eso fue cuando hice Re Locos y Repasados, que fue mi primera película comercial grande, que eso fue como otro capítulo. O sea, nosotros, después de haber hecho Achuras y bueno, después de haber estudiado cine, entre medio hubo otra película que yo filmé y edité, pero nunca llegamos a completar porque, bueno, no estaba muy contento con el resultado, entonces decidí como abandonarla. Y bueno, después de finalizada la carrera, bueno, no sabía mucho para dónde ir, entonces dije, bueno, ¿qué pasa si escribo un guión de una película, de una comedia loca de jóvenes, que bueno, que es un género como la típica comedia adolescente norteamericana, que es un género que a mí me gustaba mucho y sentía que era comercial, pero a la vez era algo que nunca se había hecho en Uruguay. Digo, ¿qué tal si pruebo a escribir una? A ver qué sucede. Y bueno, escribí el guión de Re Locos y Repasados, una comedia de 5 amigos que se juntan a hacer un experimento con drogas, cada uno tomando una droga distinta al mismo tiempo. Y bueno, ahí surge una serie de problemas que tienen que solucionar estando bajo los efectos alucinógenos. Eh, Escribo ese guión, se lo presento a una productora que se especializaba en publicidad más que nada, pero tenían su departamento de cine, están como comenzando a producir películas. Y bueno, ellos como que toman el mando del proyecto, y ahí ingresamos en el recorrido como más tradicional bueno, de buscar financiamiento, de filmarlo bueno, con un equipo real, con un presupuesto real. Un poco también, para mí eso era como una experiencia que yo sentía por la cual quería pasar, un poco para desmitificarla, porque cuando uno empieza filmando de una manera tan autodidacta y tan underground, se puede decir, está el peligro como quizás de encasillarse en ese camino y de cerrarse a otras posibilidades que pueden llegar a enriquecer las propias películas que uno hace. Eh, entonces, bueno, fue una experiencia obviamente completamente diferente, no del todo positiva en cuanto a que justamente también cuando uno empieza a filmar de esa manera, también uno siempre es muy libre a la hora de la creación, y bueno, al entrar en este camino más industrial, por más que no era una película industrial hecha en un país sin industria, lo cual era medio raro, pero bueno, había como una intención
de producto industrial, claro, se enfrenta a determinados obstáculos que uno tiene que poder este, nada, evitar de la mejor manera posible, sin salir herido psicológicamente. ¿Y, y Pero bueno, cómo, ese es el... y cómo fue el proceso de encontrar la financiación? ¿De encontrar qué, perdón? ¿La financiación? ¿El dinero? Bueno, eso fue que ganamos un fondo, en uno de los fondos más importantes que hay en Uruguay, es el FONA, que es un fondo de fomento, de desarrollo cinematográfico que existe de los noventas, organizado por los canales de televisión, que era el único que existía en el país hasta que se aprobó la ley de cine, y ahí, bueno, se ampliaron un poco más los caminos. De hecho, un poco gracias a esa apertura fue que proyectos como ese llegaron a ganar un premio ahí en este fondo. Y bueno, una coproducción también con Brasil y bueno, un premio aquí, un premio allá, que terminamos en un recorrido de 4 años, que es más o menos bastante estándar, logramos reunir todo el presupuesto necesario para producir esa película, que en realidad era una película que era bastante compleja y había como mucha inseguridad al momento de llegar a filmar la película, de que no sabíamos si íbamos a poder este, meter toda esa película que tenía un montón de locaciones, un montón de personajes, muchos autos, stands, cosas como de cierta complejidad que había que lograr meter en un rodaje de 5 semanas, cuando habían sido 8 semanas originalmente lo que se había pautado, y por el tema de presupuesto hubo que reducir. Pero bueno, yo me tenía una fe ciega, una fe digna de principiante que no sabe lo que está haciendo también. Y bueno, me tiré de cabeza básicamente a lo que es a lo que fue esa aventura. Y bueno, por suerte la película quedó, primero que la logramos terminar, y segundo que bueno, logró tener como cierto éxito localmente. Y también estuvo en el Fantastic Fest, Hostia, que eso felicidades. fue, sí, sí, eso fue la verdad que una experiencia alucinante, poder ir hasta, bueno, a Estados Unidos, ahí a Texas, y, y estar en esa especie como de meca, ¿no? De cine fantástico que hay ahí. Y bueno, nada, eso fue una experiencia que también como que cambió un poco la trayectoria de mi carrera, si se puede decir. Si bien no es que no es que a partir de ese momento empecé a hacer películas solamente de ese estilo, que es lo que me hubiese beneficiado en realidad. O sea, yo creo que lo que más me convenía a mí a nivel de carrera es el seguir en ese camino, pero en realidad quería probar otras cosas y bueno, ahí se tomaron decisiones y salió Fiesta en Nibiru, que es la película que le siguió, que fue una comedia negra con toques de ciencia ficción, que fue como un intento de combinar los dos mundos, ¿no? O sea, el mundo de filmar con cierto presupuesto y el mundo de filmar, bueno, sin presupuesto. Y bueno, Manuel, antes me contaste que iba a rodar la película en 8 semanas y al final rodaste en 5. Imagino que tuviste sí, un buen ayudante de dirección para compactar el rodaje y sobre todo, ¿cuántas hojas rodaba por día? el asistente de dirección, sí, tuve el mejor asistente de dirección de Uruguay, que se llama Diego Ferrando. Vale, yo lo considero el mejor. Que además fue una experiencia muy tremenda, o sea, haber trabajado con él porque era el tipo de asistente de dirección que no solamente está preocupado por meter todo en una en un plan de rodaje y terminar en hora y filmar en hora, sino que también se preocupa porque la película quede como tú quieres que quede, como que tú estés contento con lo que estás filmando, que es una combinación que después me he enterado que no es tan común en los asistentes de dirección, que por general solo quieren terminar el día, básicamente, en hora. Eso por un lado, y bueno, después por el otro, sí, bueno, de vuelta, la planificación. Eso fue un poco lo que de vuelta logró que la película eh, se pudiera hacer en tiempo. ¿Y qué era lo otro que me habías dicho, perdón? Y no, es que ¿cómo hiciste de que ¿cuántas hojas?
De... ¿Cuántas horas por día? Los rodajes en Uruguay, como no hay, a diferencia de Argentina, que está como, acá está como, hay más, hay sindicatos de diferentes rubros, de actores, etcétera, y está como todo mucho más regularizado. Entonces acá las jornadas de rodaje aquí son, yo creo que son 8 horas, y en Uruguay como no están del todo regularizado, bueno, tienden a ser como jornadas un poco más largas, de 12 horas. Eh, entonces, bueno, eso también para la película, para este tipo de película ayuda en cuanto a que uno tiene más tiempo de hacer más posiciones de cámara, etcétera. ¿Y la produciste tú o unos productores se confiaron en ti? No, no, esta fue la productora, esta Salado, que era una productora que venían de la publicidad y que estaban como apostando más al cine en ese momento. Eh, y bueno, se encargaron como te decía, llevar a cabo una producción industrial en un país donde no había realmente mucha experiencia haciendo películas de ese estilo. Y conseguiste que tu película estuviera 11 semanas en cine. Imagino que eso fue todo un éxito en Uruguay. Sí, 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 sí. Fue la verdad que bueno, sí, casi 15 minutos de fama que tuvimos ahí, que hasta me reconocían en la calle. Eh, pero sí, sí, fue realmente hubo una respuesta muy grande del público porque no estaban acostumbrados a ver películas así como muy comerciales, pero que estuvieran narradas dentro de lo que es la uruguayés, digamos. Aunque también la película fue muy criticada por no ser muy uruguaya, lo cual, claro, es cierto, porque quizás esquiva ciertos lugares, pero, pero sí es una película que transcurre en ciertos barrios de clase media uruguayos y está hablada en nuestro idioma, con nuestros modismos y todo. Eh, y la combinación de esas dos cosas creo que atrajo un montón al público. ¿Y cómo surge la idea de Ashurat 2? Bueno, justamente fue durante ese proceso tan largo de hacer relojos y repasados, que fueron 5 años en total desde que se escribió el guión, que ya en el último año, que ya estábamos entrando en lo que era la postproducción, después de un año entero de edición, porque fue una cosa muy, muy extensa, eh, nada, yo y mis amigos, que algunos de ellos habían participado en Relojos y Repasados, estábamos un poco como cansados de ese proceso tan largo y tan lento, y dijimos, bueno, volvamos a hacer una película como las hacíamos antes, volvamos a las raíces. Y ahí coincidió que justo la casa donde se había filmado la Achuras original, que es era la casa de mi madre, que estuvo alquilada durante muchos años, se estaba liberando, los inquilinos se iban y entraban unos compradores. Entonces la casa estuvo más o menos 2 semanas libre. Dijimos, bueno, en esas 2 semanas entramos. En realidad terminó siendo una semana, pero una semana de rodaje intensivo para filmar una película de más o menos 1 hora, que era lo que duraba la original, y con 2 unidades. Entonces yo tenía un amigo, Joaquín Tomé, que es el que estaba dirigiendo la segunda unidad, que eran escenas como más menores, digamos, y yo me encargaba como de las escenas principales, y filmábamos más o menos al mismo tiempo, cosa que dio buenos resultados a veces no, a veces no. Convenía tener a los dos equipos formando un mismo equipo porque cuando uno se separaba los dos equipos, eran equipos de 3 personas o de 2 personas, y era como que éramos muy, muy, muy poca gente como para hacer una división de, de equipos, pero nada, fue muy divertido, fue muy eh, adrenalínico filmar una película en tan poco tiempo. Y bueno, fue como un poco como un respiro después de lo que había sido esa experiencia tan larga y tan, sí, como industrial y como más convencional, digamos. Entonces fue como ¿Y, los dos mundos, los dos extremos, y qué podemos esperar de ella? que es mejor que la uno, sin duda, que se puede ver sin haber visto la primera también. Esto es parte de la campaña publicitaria de la película. Y, y bueno, es básicamente, bueno, un poco también todo este mundo de troma, cine bastante incorrecto y degenerado,
aparte de obviamente mucha sangre, muchos fluidos, mucho humor, obviamente, eso sin duda. Y está en YouTube. Y también está Fiesta Nibiru, que es la película que hice después, también está disponible en YouTube. Y vámonos de ella, de Fiesta Nibiru. Bueno, Fiesta Nibiru fue, como te decía, después de haber vivido esos dos extremos, lo que era producir una película con cero presupuesto y otra, lo que era para lo que era Uruguay bastante grande, eh, bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no podemos combinar esos dos mundos? No podemos tomar un poco de lo que es los beneficios de tener una cierta estructura de producción, pero combinarlos con la rapidez y la picardía, si se quiere, de un rodaje más guerrilla. Y claro, lo que pasa cuando uno intenta juntar esos mundos es que a veces se dan como ciertas fricciones porque cuando viene gente más acostumbrada a hacer las cosas de una manera y la mezcla con gente acostumbrada a hacer cosas de otra manera, obviamente no puede llegar a no entenderse de todo. Pero no, lo que sucedió fue que en realidad terminó siendo más de una película grande que chica en cuanto a, de vuelta, esto de estar mucho tiempo buscando fondos para postproducción, bueno, el camino largo a hacer cine en Latinoamérica. Y porque originalmente estaba pensada que la íbamos a hacer muy rápido, así como habíamos hecho Achuras 2, y nos salió un poco para el otro lado. Pero es una película que yo amo, que la miro y pienso, cada vez que la veo pienso qué suerte que hice esto. Como qué suerte que materialicé esto que tenía en mi cabeza, que era realmente lo que más tenía ganas de hacer en ese momento, que era una comedia un poco más negra, un poco más pesada, también con elementos fantásticos, pero no del todo en tono de comedia, sino que más como comienza comedia, pero después se va tornando más hacia un terreno más de ciencia ficción y terror sobrenatural, un poco más oscura. Eh, y bueno, el resultado es eso, es una película bastante particular. Son cinco amigos que se juntan en la casa de uno, en un apartamentito, en un edificio en Montevideo, y es medio como una película embotellada, todo transcurre ahí adentro. Llegan los extraterrestres, hay un virus, hay infecciones, hay bueno, liberaciones cósmicas, hay gatos que entran en un microondas y quizás no salen, en fin, hay todo un poco. ¿Y cuáles son los referentes que cogiste para hacer la película? Bueno, no sé, referentes, mucho cine terror de los ochentas, obviamente John Carpenter, eh, un poco quizá también mezclando la magia de ciertas películas como E.T., que también que tiene como esa inocencia, pero combinada quizás con el cinismo de otros directores como Greg Araki, que es un director que a mí me gusta mucho también, que en los 90 tuvo como un momento de esplendor, con películas como Nowhere, The Doom Generation, este, estas películas llamadas de adolescentes apocalípticos. eh, hay como un poco de eso, hay como un relato de una juventud quizás un poco desencantada, este, que, que se enfrenta a situaciones cósmicas que sacan lo peor de ellos mismos. Eso sería como una forma de escribir Fiesta Nibiru. Eh, pero sí, es una película que me gusta mucho, que pasó más desapercibida, obviamente, porque tiene como un poco demasiado del cine comercial, pero un poco demasiado también del cine como más grotesco, bizarro, o como se quiera llamarle, y a veces es difícil encontrarle dentro del mundo de la distribución un camino claro para esas películas que mezclan mundos. Pero Y, nada, Fiesta Nibiru en YouTube. y ahora quería preguntarte por aspectos más técnicos. Sí, ¿De qué manera tú te planificas una película? bueno, como te digo, como vengo también del mundo del cómic, me gusta dibujar y soy muy de hacer los storyboards. Eh, por lo general hago los storyboards de las películas completas cuando tengo tiempo de hacerlas. Esta última que filmé ahora, que es una que va a salir este año, espero, que es otra comedia en el estilo de Relojos y Repasados, pero filmada
como filmamos Achura 2, que se llama Sándwich Caliente. Eh, Esa película, por ejemplo, la hicimos también en 2 semanas, no hubo tiempo de hacer un storyboard, entonces como que no, Pero no. imagino que este año ya la estarán moviendo ya en festivales o todavía no. Sí, estamos apuntando a que para fin de año ya esté terminada y bueno, lista para mover. Todavía no sabemos bien dónde porque también es una película como bastante para internet. Como que queremos también apuntamos a festivales, pero también queremos ver cómo se puede mover por ese camino, por el camino más online. Un poco por la temática de la película, etcétera. Es una película filmada con un iPhone, Hostia. un móvil. Y nos divertimos mucho haciéndola, nos gustó mucho cómo quedó y no podemos esperar a compartirla con todos ustedes. ¿Qué fue lo último que estábamos hablando? Que ya me olvidé, creo que ya me metí por las ramas. Que te estaba ¿Cómo preguntando. planifico? Exactamente. No, eso sí, bueno, planificación excesiva de dibujos en storyboards, incluso cuando es un diálogo plano contra plano Claro, pero si entre dos ya actores. directamente está escribiendo, es decir, está haciendo los dibujos, digamos que ya directamente ya tiene el montaje en la cabeza. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, yo siento que cuando eso sucede, cuando se da esa situación, en realidad es simplemente beneficiosa porque uno ya no pierde tiempo filmando cosas que sabe que no va a usar. Trato de no filmar nunca con usar cobertura, que es algo que es muy común también, sobre todo hoy en día con la tecnología digital, que es filmar con una cámara y aprovechar con otra, o después, eh, no sé, cubrir diferentes áreas y después armar en la edición, eso como es algo que yo lo trato de evitar siempre. Eh, y creo que sí, creo que acelera. También vengo de muchos años de ejercitar esto. Eh, También hay algo que es real en el storyboard, que es, hay que también saber verlo uno mismo a la hora de armarlo, porque para evitar también esa como la dureza de los planos, ¿no? La dureza de la fluidez, como ver el movimiento de cámara más allá del encuadre, como son cosas que a veces toman años como de saber verlas. Sobre todo si uno viene como yo de la historieta. La historieta es un medio 100% estático que a veces se apoya mucho justamente en el poder concentrado de la imagen, de todo lo que puede estar, de todos los detalles que uno puede estar viendo en una misma sola imagen, y no tanto en la interacción entre ese cuadro con otros cuadros, que es más el cine. Entonces, eh, sí, es como en mi caso fue todo un proceso de amoldarme a algo que después cuando lo filmo se siente como más fluido. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? En el set, Por lo digo. general, varía mucho de película en película. La verdad que en todas mis películas he tenido como diferentes acercamientos a eso, dependiendo del material, dependiendo de las circunstancias. Eh, por ejemplo, cuando hice Relojos y Repasados, los ensayos que tenía con los actores, que tuve muchos ensayos, yo los filmaba ya con los planos del storyboard. Como ya lo tenía dibujado, lo filmaba ya como un poco entrando en la lógica de rodaje, un poco también, y un poco para yo mismo también, eran como ensayos para mí también como director a la vez. Entonces como que al filmarlo con los planos yo después lo editaba en mi casa y tenía como una especie como de maqueta de lo que iba a ser la escena. Y eso a mí me tranquilizaba porque era una responsabilidad muy grande dirigir una película de esa escala para lo que era Uruguay en ese momento. Y, y a los actores en realidad sorprendentemente les gustaba eso, porque ellos ya sabían que estaban entrando en una dinámica de rodaje donde está todo muy fragmentado y como actuaciones que se cortan, pero entendían más o menos que iba a ser un plano muy cercano de su cara o cuestiones así, que ya como que trabajaban para la cámara. Eso fue en Reloj que se ha pasado. Después, en Fiesta Nibiru intentamos hacer lo mismo y nos dimos cuenta que en realidad por el tipo de película que era como una cosa más de vuelta, no había tanta versatilidad en cuanto a locaciones y eso, sino que todo transcurría en un mismo apartamento. Entonces ahí nos jugamos más por un camino de lectura de guión con los actores y más de detenernos en ciertos diálogos y decir, bueno, no, esto, lo que estás queriendo decir con esta línea es esto.
algo que está por debajo que por ahí el actor quizás no lo pesca inmediatamente, pero y bueno, ese tipo de entendimiento con los actores bueno, que es muy importante y que de hecho muchas veces con leer el guión, yo aprendí en esa misma experiencia, con estar simplemente leyendo el guión y hablando de lo que está escrito, ya como que te ha hecho la mayor parte del trabajo en cuanto al entendimiento, al comprendimiento que tienen los actores del texto. Y imagino que es importante, antes de empezar a rodar, hacer un buen casting. También de eso he tenido experiencias como más, bueno, los locos eran pasados, tuvimos un casting bastante extenso y también tuvimos un casting online, que hubo gente que mandaba sus videos, ahí hubo una mezcla de cosas, pero sí, había muchos personajes, entonces había que ver mucha gente. A mí igual la experiencia de casting a veces es un poco deshumanizante y demás, eso también es algo que lo he como sentido. Cuando uno tiene que traer muchos actores a la mesa, a veces no queda otra que hacer eso, ¿no? Que bueno, ver uno tras uno y a veces, bueno, no son las situaciones más, bueno, ideales para darse bueno, para conocer al actor, para que el actor conozca al director, para tener una cierta instancia de diálogo. Entonces, si yo ya tengo un actor en mente y puedo escribir el personaje para ese actor, eh, creo que prefiero ese camino por una cuestión bueno, un poco primero ahorrarme ese proceso incómodo y a la vez saber que, bueno, que ya sé cómo el actor va a decir la línea. Pero sí, sí, obviamente el casting, o sea, más allá de la experiencia en sí del casting, es fundamental estar seguro de que, bueno, está eligiendo a la persona correcta, ¿no? ¿Y cómo trabajas con el equipo técnico? Yo creo que bien. Creo que Digo, si bien antes de rodaje, ¿cómo? Porque digamos que tú tienes que estar dándole indicaciones a cada uno de los departamentos. sí, sí, sí. Bueno, ese es el clásico miedo que tienen muchas veces los directores cuando recién comienzan, es saber qué decirle técnicamente a un director de fotografía o técnicamente al sonidista o a quien sea. Y en realidad, cuando uno tiene más o menos claro en su cabeza lo que se va a contar estrictamente, con eso ya alcanza. Eso es algo que uno ya lo va aprendiendo a medida que interactúa con los técnicos. No tenés que ir a hablarle técnicamente a un director de fotografía sobre qué tipo de foco usar ni nada de eso, sino que eh, con transmitirle lo que uno se imagina ya alcanza. Entonces, en ese sentido, nada, yo creo que he tenido experiencias positivas trabajando en equipo. Eh, y bueno, también cuando uno trabaja sin equipo es otra historia, ¿no? Porque tiene que hacer 17 roles al mismo tiempo. Es un poco más complicado, pero en fin. ¿Y cómo es tu manera de trabajar en tus guiones? Porque imagino que lo primero que tú trabajarás es la estructura. Sí, por lo general sí. Ahora justo estoy escribiendo una película que la estoy escribiendo muy desde el personaje, que es algo como que siempre quise hacer porque siempre es como que está esta idea muy de metódica de los guiones que a partir del personaje nace la historia y que a veces es muy difícil conseguirlo de esa manera porque justamente lo primero que se le ocurre es la historia o la premisa. eh, y ahora estoy como en este camino más de descubrir la historia a partir de cómo está formado el personaje. Eh, pero si no, por lo general sí, trabajo obviamente trabajo con escaleta, siento que me siento bastante útil en cuanto al armado de la estructura. Y bueno, pero también algo que he aprendido con los años es que incluso con la rigidez de la escaleta, uno cuando está ya se zambulle en la página, de cierta forma, se encuentra con imprevistos de la narrativa que le obligan a quizás tomar decisiones diferentes a lo que estaba en la escaleta. Entonces, Y, eso también es algo que como que da tranquilidad a un pero, escritor, saber eso. Porque a veces uno piensa tipo, no, si yo me limito a esta estructura
voy a ser muy predecible, pero en realidad siempre se presentan problemas que hay que resolver y siempre como que la vida se abre paso en el guión cada vez que uno está dándole vida justamente a los personajes. Eh, Así que, bien. Pero creo que un balance de esas dos cosas entre obedecer al instinto y mantenerse eh, firme junto a la estructura es una buena combinación. ¿Y utilizas siempre alguna metodología? ¿Te guías por No, no, metodología? depende también, Es decir, depende del proyecto. cómo salvar, por Brian Neider, Seafield, John Truby, Ciclo del Héroe. Sí, no, a estos autores como que los he leído un poco por arriba, siempre como que agarro lo que me sirve, pero después trato de no tampoco volverme demasiado loco con eso, porque a veces es adoctrinante además, obviamente. Pero no, a mí si hay algo característico de lo que a mí me gusta hacer, especialmente cuando escribo mis propias películas, porque también trabajo de guionista para gente que viene ya con una historia armada y yo ya tengo que, bueno, cumplir con una fecha. Pero si es un caso de algo que yo estoy escribiendo y no tengo un deadline, y por lo general lo que me gusta hacer es tener como dividir el proceso en dos mitades, que es la primera mitad es el brainstorming y el armado de la historia y de los personajes. Y ese proceso esa parte del proceso trato como de dilatarla todo lo más que puedo. Porque siento que cuanto más cargada esté esa esponja de ideas y de todas las sutilezas que pueden estar escondidas en la historia también, más fácil va a ser la parte como, bueno, de la redacción del guión mismo. Entonces, a veces tardo años. Esta película que te comentaba que estoy escribiendo, creo que la empecé a idear en la pandemia y hasta ahora sigo sin abrir el final draft. Todavía estoy en la fase de notas y tengo casi toda la película entera, pero estoy esperando el momento indicado para empezar a escribirlo. Lo que vemos atrás son las Pero, notas. ¿cómo? Lo que vemos atrás son las notas. Sí, No, en el espejo, digo. Atrás, ¿de atrás, qué? tuya, atrás tuya. Lo que vemos son las notas de la película, del guión. Ah, esas notas. Ah, esas en realidad son las notas de mi novia, que es la que está Vale. escribiendo un guión también en este momento. Así que esta es la casa de la escritura de guiones últimamente. Estamos en esa. Pues te deseo toda la suerte del mundo con tu nuevo proyecto y con el guión. Y claro, Bueno, muchísimas gracias. pero ¿cómo conociste a Ignacio Cucucovi? Bueno, creo que fue a raíz del estreno de Relojes y Repasados que él la fue a ver al cine y me contactó, quería conocerme, quería hablar conmigo de proyectos y ahí fue que nada, de ahí surgió un poco la colaboración para hacer Fiesta Nibiru, eh, básicamente. Y ¿Tú lo conoces? sí, lo conozco y lo he entrevistado aquí. Ah, ok, genial. Bueno, de aquí si lo ve, pues un saludo. Que claro, pero él Dale. fue también productor de Fiesta Nibiru. Claro, claro. Él fue el productor principal. Antes teníamos otro proyecto que este, nunca floreció, que era como una película parecida a Fiesta Nibiru, pero que requería un poco más de presupuesto y como ya veíamos que el camino se hacía un poco largo en cuanto a conseguir financiación, dije, bueno, hagamos esta otra película un poco más chica, que era como parecida en estilo, pero más accesible en cierta forma. Así que bueno, de ahí salió todo. Y háblanos de la idea de la última matiné, porque ahí tú fuiste guionista. Sí, eso fue también un trabajo de encargo que me hizo el director, Marci Contenti. Pero Una película ¿lo conocía de antes o cómo surgió la colaboración? Sí, 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 yo lo conocía de hace años. Eh, Él me comentó que escribía un guión de la película, que quería presentar bueno, en cuanto a los fondos. Y bueno, de ahí surgió la idea de un slasher en un cine, eh, también que transcurre en Uruguay en los años 90, como, bueno, un poco también el condimento retro, que nunca viene mal en estos tiempos.
Y, y bueno, nada, ese fue otro proyecto que terminó produciéndose de los tantos que he escrito. Porque ya llevo, como te digo, vengo escribiendo guiones desde los 14 años. Así que, bueno, obviamente cuando uno avanza en la carrera de guionista se va dando cuenta de que hay un porcentaje muy pequeño de lo que escribe que termina siendo eh, producido. Pero bueno, en fin, Y, es demasiado placentero como para dejarlo también. y Manuel, una pregunta que quería hacerte, es decir, en la industria del cine de Uruguay, ¿cree que intentar levantar o financiar una película fantástico o de terror es más complicado que una película académica? Bueno, últimamente eso quizás ha cambiado un poco. Eh, Antes definitivamente era algo imposible. De hecho, por eso cuando yo escribí la comedia esta, Reloj de Siglos Pasados, era como, yo venía escribiendo más películas de terror, pero yo sabía que no iba a poder jamás conseguir financiamiento en los fondos con una película de terror. Pero bueno, estamos hablando de comienzos de los 2000. Últimamente han habido, sí, varias películas que han sido financiadas por fondos que son películas de terror, porque bueno, obviamente también se han dado cuenta que la industria del cine de terror es barata y rentable universalmente, y es un lugar donde el cine latinoamericano puede apostar a eso y sacarse otro rédito. Entonces, obviamente, eventualmente creo que les terminó cayendo la ficha, que decimos, de que el cine de terror también tiene su lugar digno, digamos, Bueno, en bueno, la allí en industria. Uruguay tenéis a este director, que es íntimo amigo de Gustavo Hernández, Gustavo, exactamente, sí, bueno, él que es el acaba de ejemplo. hacer ahora Virus 32, Virus creo que se treinta y llama. dos sí, sí, sí. Sí, esa incluso ya es un poco vieja, creo que hizo otra película más desde entonces. El Lobo Feroz. El Lobo Feroz, exacto. Sí, sí, también lo conozco. Él fue productor ejecutivo de Fiesta Nibiru también, estuvo ahí involucrado. Este, sí, obviamente siempre hay un nivel de dificultad extra porque sigue siendo más fácil conseguir fondos con películas más académicas, como decís, pero, pero bueno, ya es otro panorama de lo que solía ser. Y digamos que yo pienso que hacer cine en Uruguay tiene que ser totalmente una heroicidad. Sí, sí, bueno, lo sigue siendo. Y estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Eh, pero yo creo que también eso nos ha favorecido, en cierta forma, porque, bueno, podemos hacer mucho con poco. Creo que eso es un poco que... Y también esa escuela un poco más artesanal que tenemos nosotros, creo que ha favorecido estéticamente al cine uruguayo. Que por lo general he notado como afuera, incluso aquí en Argentina, ven las películas uruguayas y dicen, ¡wow, qué bien filmadas que están! Y yo creo que eso también viene un poco de que, bueno, hay muchos directores que, como yo, que estuvieron muchos años como acumulando ganas de filmar y terminan, a diferencia de, por ejemplo, aquí en Argentina, que es mucho más accesible. Entonces hay como otra modalidad de filmar más impulsiva. Allá como que creo que todo ese enrosque, esa planificación eterna, eh, ha derivado en películas que tienen como una exploración artística interesante. Y háblanos de cómo fue tu trabajo en la película como guionista El hombre del saco. ¿Porque eso fue un Bueno, encargo eso, o cómo fue? no, sí, eso fue un encargo que fue de Kukukovic, que era un proyecto que tenía, que era una película inspirada en el mito del hombre del saco, bueno, el hombre de la bolsa, como le decimos en Uruguay. Al principio no estaba claro si se iba a producir en Argentina o en Uruguay o en España o en México. Entonces era un proyecto que estaba como ahí viendo hacia dónde iba a terminar. Pero en realidad el guión que yo escribí creo que fue reescrito de cero y la película que terminó saliendo creo que eh, ya no, tiene poco de mi guión. Pero tú estuviste ahí en la primera versión o estuviste también reescribiendo. No, la primera versión nada más. Las primeras dos versiones del guión.
Y Son esos imagino que proyectos lo que, que bueno, a ti te compraron fueron los derechos de explotación. sí, no, yo en realidad fui solamente el guionista cargado, yo no tuve ahí, no, no tuve una decisión en cuanto bueno, cómo iba a terminar siendo producida la película. Eh, pero bueno, esa fue una experiencia bastante divertida. La película que escribí, no la película que se terminó haciendo, que es otra cosa, pero eh, fue bastante divertido ese proceso de escribir una película de terror, de aventuras ¿Y la has que visto tenía o con... no quieres verla? No, no la he visto, no la he visto. No la he visto, o sea, creo que vi unos fragmentos y dije, ah, claro, esto no tiene mucho que ver. ¿Tú la has visto? No, 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 Mm. no he visto. Pero imagino que no quiere verla porque si no va a decir, hostia, esto no es lo que yo escribí, esto es otra cosa. Es que creo que justamente fue por eso. Ya me di cuenta que no tenía nada, nada de lo mío y me frustré un poco. Pero, no, pero todo bien. O sea, eso también es totalmente parte del trabajo de guionista, ¿no? Resignarse a que una cosa es lo que uno escribe y otra cosa, a partir de ese momento, cuando uno ya entrega el guión, puede pasar cualquier cosa. Y háblanos de tus próximos proyectos. Bueno, esta película que estoy haciendo se llama Sándwich Caliente, eh, que es una comedia también de drogas y locura, un poco similar a este subgénero de Reloj de Pasados, de comedias drogonas, pero bueno, la filmamos con un iPhone, eh, y bueno, tiene la particularidad de que es una película que es como no teníamos un equipo real de personas y la cámara era un teléfono, logramos infiltrarnos en muchos lugares donde la gente ni siquiera se daba cuenta que estábamos filmando una película. Entonces ahí logramos meter muchas locaciones. Y es la historia de un viaje de un personaje que viaja de Montevideo a Buenos Aires por barco. Aquí bueno, tenemos el Río de la Plata que nos divide. Y ahí, bueno, para cruzarlo se toma un ferry. eh, y bueno, se va por un fin de semana para Buenos Aires y se lleva 3 gramos de cocaína escondidos en el recto para que no se lo confisquen. Y durante el viaje le explota la bolsa adentro, entonces queda sumamente alterado por la sustancia y bueno, tiene como una serie de aventuras en la caótica ciudad de Buenos Aires. Es una película muy divertida, que como te digo, estamos muy contentos con el resultado y esperamos tenerla pronta para finales de este 2024. Y siempre tus películas siempre tienen más o menos el mismo estilo. Bueno, hay ciertas constantes, ¿no? A veces, ahora estoy escribiendo, esta que estoy escribiendo, estoy como con la regla de no metas drogas, porque así, por lo menos, no van así no me atacan de vuelta con eso. Eh, creo que las drogas, por lo general, no es que yo sea una persona sumamente drogadicta, pero sí, pero encuentro las drogas como un disparador argumental muy divertido. Como que cuando alguien está bajo los efectos de una droga, al alterarse la percepción, eso puede dar lugar a situaciones cinematográficas muy visuales e interesantes. Entonces, como que es un buen vehículo también para que todo se vaya fuera de control. Y bueno, estoy haciendo carrera en base a eso. Y una duda que tenía, el tipo de película que tú has rodado con un móvil, ¿no te ha planteado encontrar un agente de venta o distribución tanto en tu país o si no fuera? ¿O cómo lo ves? Bueno, la verdad todavía estamos en una especie de nebulosa y no sabemos qué vamos a hacer porque como es tan atípica la película, es una comedia que tiene como, es como se siente como comercial y al mismo tiempo tiene ese elemento tan como marginal. No marginal, pero es como algo que quizás un contenido demasiado un poco como fuerte, porque es el tema de las drogas. Vamos a ver dónde podemos colocarlo. Aquí está el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Eh, bueno, está el cine de Mar del Plata. Igual ahora Argentina está pasando por un momento bastante complicado en cuanto a la situación del cine, bueno, de todo, culturalmente hablando. Y vamos a ver cuál va a ser el panorama quizás el año que viene, porque no sabemos si vamos a llegar, esperemos llegar a fin de año, pero vamos a ver cómo se termina dando.
pero si no, eventualmente la película va a estar, queremos que esté en redes, de todas maneras, y que la pueda ver toda la gente posible. Esa es un poco como la intención principal. Queremos apuntar a una película viral, pero no sabemos si lo vamos a lograr. Esperemos que sí. Desde aquí te deseo toda la suerte del mundo y para terminar, ¿qué Sí. consejos le daría a gente o a estudiantes que se quieren dedicar a la dirección de cine? Bueno, primero que van a tener que desarrollar una coraza muy fuerte al rechazo y a las frustraciones que conlleva hacer cine, que son muchas, porque hay muchos factores al mismo tiempo que tienen que estar funcionando en paralelo para que una película se pueda hacer. Primero que nada eso, pero nada, simplemente bueno, si uno tiene la pasión lo suficientemente prendida a fuego como para llevar a cabo una película, bueno, nada te va a detener. Y bueno, que, 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 que prioricen hacer las películas que realmente sienten que quieren hacer y no las películas que sienten que les convendría hacer por cuestiones de carrera o lo que sea. Que hoy en día, como hay más posibilidades, yo creo, en el mundo entero de vivir del cine, pero al mismo tiempo hay como está la presencia esa tan rígida de la industria que a veces uno lo condiciona en cuanto a las decisiones artísticas que toma. Eh, yo creo que hoy en día necesitamos mucho de eso, de ideas frescas, hechas de maneras frescas. Así que nada, eso. Sueñenlo, fílmenlo. Pues Así que, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Para mí ha sido un placer y que hayas no, gracias a ti. compartido tu pasión por el cine con todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.